la computadora. Listo. Vamos a comenzar. Buenas noches con todos. Antes de empezar a hablar del marxismo, quiero ponerme de acuerdo con todos ustedes de un tema que es el control de precios. Es un tema que es bastante controvertido y que en todas las experiencias que derivan del marxismo, o sea, en todos los socialismos, los nacionalismos, no hablo de comunismo porque en realidad nunca se ha implementado el comunismo, porque en realidad es utópico, como vamos a ver más adelante. En realidad lo que hay es versiones de colorados, versiones de socialismo. Pero todos aplican este tema del control de precios. Entonces, vamos a desarrollar este tema y una vez que lo desarrollemos lo tenemos en mente para poder avanzar en la revisión de lo que es el marxismo, ¿de acuerdo? Y como siempre, si alguno tiene una duda, algo, por favor, interviene y tratamos de aclarar el tema. Perfecto. Avancemos. Primero, quiero arrancar con una pregunta. ¿Existen los precios justos? ¿Ustedes qué consideran? ¿Hay un precio justo o un precio injusto? Yo creo que precio justo no existe. Bueno, no sé si será la definición correcta si existir o no, pero sí, por ejemplo, yo veo que, como estamos hablando delante del gas, ¿no? No me parece justo que esté tan caro ahorita. Para así decir, lo que ahorita está en la coyuntura, ¿no? El gas. ¿De acuerdo? ¿No? Eso sí. Por eso yo creo que sí, pues, ¿no? Deben existir los precios injustos, mejor dicho, ¿no? O no hay precios justos. Ok. Eso es lo que me parece a mí. No, de acuerdo. Buenas noches. ¿Alguien más tiene alguna otra observación? ¿Consideran que existen los precios justos o injustos? Es relativo según mi perspectiva, ¿no? O sea, es muy, muy, muy relativo. Pensar o ¿cómo se llama? Disponer, ¿no? Disponer de un ingreso, un dinero, para el momento de pagar un bien o servicio, o tener esa ¿cómo se llama? Esa consulta, esa pregunta, ¿no? Difiere también, me imagino, pues, del poder adquisitivo de cada persona, ¿no? Pero así el poder adquisitivo si el poder adquisitivo sea bueno, entonces no hablaríamos de precios justos o injustos. O sea, de todas maneras yo creo que sí debe existir esa definición de precios justos o injustos, ¿no? Porque por más que tengas tu plata o tengas buen poder adquisitivo, no implica de que porque hay unos precios que te lo suban demasiado, tú tengas que pagarlo, ¿no? Bueno, yo pienso que claro, sí. justo dejo este tema para que lo reflexionemos, porque en las siguientes diapositivas deberían ayudar a que respondamos esta pregunta y nos pongamos todos de acuerdo. Ajá. ¿De acuerdo? En realidad, más adelante la voy a repetir la pregunta y espero que estemos más alineados en la respuesta, ¿no? Claro. Para definir lo que es un precio, lo que vamos a analizar ahorita es cómo se construye un precio, ¿de acuerdo? Y para eso voy a usar un producto que todos conocemos y que a mí me encanta, que es el pan baguette, ¿no? Ojo, cogí el pan baguette porque he podido coger cualquier cosa, ¿me entiendes? O sea, he cogido para coger un ejemplo en particular de un producto que me gusta. Claro. ¿De acuerdo? ¿Cómo llegas al precio? No es que un día el panadero dice, oye, mi pan baguette tiene que costar 20 soles. No. Él puede querer eso, pero nadie se lo va a comprar, es muy caro. ¿Me entiendes? Entonces, él no amanece y se le ocurre un día a fijarle el precio. Porque el precio está por el mercado. ¿Y cómo es que se construye? ¿Qué cosa hay detrás? ¿Cuánto cuesta un baguette? ¿Un baguette de esto cuesta 2 soles, 3 soles? Claro. Un sol 50 soles debe ser. 2 soles. Ya. Así bien crocante, todo perfecto. Ya este baguette es bien rico, 2 soles. Me encantaría transmitirles el olor para que sientan ahí. Bien pagado. Bien pagado los 2 soles, ya. ¿Qué cosa hay detrás de ese baguette? Para que el panadero haga ese baguette, primero necesitas el
el trabajo del panadero, que eso se tiene que recuperar. O sea, él trabaja el baguette no para que tú disfrutes solo el pan como un bien social. Él hace ese pan tan rico para que tú pagues con gusto y él ganar plata, y él poder hacer con esa plata lo que le gusta, para mantener a sus hijos, me explico. Entonces hay la ganancia del panadero, lo cual es justo. O sea, ninguno de nosotros puede pretender de que un panadero trabaje gratis. Él trabaja para ganar. Entonces él no solo cubre sus costos, sino además gana un poquito. Claro. Pero además tiene que comprar harina, tiene que comprar levadura, tiene que comprar sal, tiene que comprar azúcar, porque el pan contiene todo eso. Y todos estos productos también tienen un costo. Pero además hay otros productos más. Tiene que comprar bolsas de papel, que es donde te envuelven el pan. Tiene que contratar trabajadores, que es los que vienen temprano a trabajar y cada uno de ellos tiene un sueldo. Tiene que comprar y reponer utensilios. Tiene que pagar el agua, porque si no, no puede trabajar el pan. Aquí abajo tiene que tener acceso a una tienda mayorista donde poder comprar mascarillas, los gorros y algunas cosas menores que son parte del proceso de elaboración del pan. Tiene que comprar muebles y reponer muebles. Tiene que comprar y mantener equipo de panadería, los hornos, todos estos especializados que tiene. Tiene que pagar la luz. Tiene que pagar, él no, pero su gente llega a través de los medios de transporte. Lo que quiero decir es que un humilde pan tiene detrás a muchas personas involucradas trabajando para que eso llegue a tu mesa. Y todas estas personas tienen que ganar su plata para poder vivir, para eso están trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, ninguno de ellos va a ir a pérdida. A lo que me refiero es que un ratito. Vamos acá. A lo que me refiero es que ninguno de los que participan en esta cadena de producción lo hace gratis. Todo el mundo lo hace buscando ganarse el pan. Ustedes y yo también participamos dentro de una cadena productiva con nuestro trabajo, siempre. Entonces, y en todas ellas, y todas estas están amarradas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si sube el precio del metal, el metal participa en la generación del agua, en la generación de la electricidad, en los utensilios, parte de los materiales que usa la madera, entonces le encarece el pan. El precio del metal te encarece el pan. Si sube el sueldo mínimo, ¿cuánta de esta gente? Algunos de ellos trabajan con sueldo mínimo, algunos de los productores de la papelería también trabajan con sueldo mínimo, algunos de los que trabajan acá con sueldo mínimo, los buses también con sueldo mínimo. Sube la gasolina, sube el precio del bus, sube el precio del transporte de la sal, de la harina, de todo. Lo que quiero decirle es que esto está interconectado con un montón de precios. El precio final de 2 soles que te cobra el panadero por ese baguette tiene detrás la coordinación de miles de personas que trabajan indirectamente. A veces ni sabes, ¿no? A veces un chofer, ¿me entiendes? Está transportando a alguien que fabrica algo que tú vas a comer después. No se sabe, todo está amarrado. Es más, estos ejemplos que he puesto aquí son solamente la punta. Más abajo hay más. Les doy otro ejemplo más. De todos estos productos voy a coger la harina. Si nos quedamos solo con la harina, que es uno de los principales productos del pan, la harina también tiene su propio producto, su propia cadena de producción. La harina es distribuida desde algún almacén. El almacén es minorista. Ese almacén minorista trae la harina a través de camiones de un almacén mayorista. El almacén mayorista lo trae de aduana. La aduana viene por barco y hay trabajadores en el barco. El barco es transportado desde los países productores de harina principalmente. El 85-90% de la harina que se consume en el Perú viene de afuera. Es por eso que la subida del dólar ha hecho subir el precio del pan. Hay otro, este es el puerto de entrada a Perú, este es el puerto de salida en el puerto de origen, la otra aduana, el otro transportista, la molienda de trigo, la cosechadora de trigo, la siembra de trigo, y esto no termina porque tú tienes que ir atrás al laboratorio, porque hoy todas las semillas son tratadas en laboratorio
¿no? Arnaldo, disculpa. Uh-huh. Antes que, justo quería hacer un hincapié en esto, referente al precio a lo que indicas de que ha subido el precio del pan. Sí. Yo no sé, acá en La Molina, donde yo vivo en Covima, no he percibido eso. O sea, en las panaderías donde yo salgo a comprar, el precio está tan igual como en enero de este año que empezó. O sea, yo voy y compro pues, un sol de pan ciabatta, me dan 4 y siempre me han dado así, ¿no? O sea, un sol de francés me dan 5. Los panaderos, los panaderos juegan con dos cosas. O te suben el precio o te bajan el gramaje de tu pan. Claro, eso puede ser, ¿no? Eso puede ser. Sí, sí, sí. Pero la verdad que ahora han abierto una panadería por acá y el pan está bien rico, de verdad. Pero bueno, eso es lo que yo justo me parecía extraño. Ya, sí, no. Es que juegan con eso. O sea, digamos... Claro, eso puede ser, ese es un punto, eso no lo había percibido, no lo había... Tu baguette, suponte antes pesaba, qué sé yo, 100 gramos, no tengo ni idea de cuánto pesa un baguette, y ahora pesa 150, y ahí te hacen la diferencia. Y además recuerdo, ¿qué tal? Buenas noches. Recuerdo también que en una época usamos bastante bromato, ¿no? Que se prohibió después. Ya, esa es la parte que inflaban. Claro, inflaban el pan, parecía más grande, pero era puro aire, ¿no? Sí, claro. Ya, entonces, lo que yo quiero decirles es que los 2 soles que tú estás pagando por el pan, tú estás pagando por ese baguette, ese crocante baguette, esos 2 soles, tú estás pagando por una cadena de producción que involucra a miles de personas, y a veces tú no sabes, y es a veces en varios países. Ojo, estoy hablando de un humilde pan. Si hablo de mantequilla, también sigue el mismo proceso. Si hablo de todo lo que consumimos en nuestro día a día, tu polo, mis lentes, todo tiene cadenas así que involucra a miles de personas al día. Imagínate cómo, les invito a ustedes, qué empresa o qué estado podría coordinar todos esos precios a la vez, todos los días. Y coordinarlos todos los días para 11 millones de personas. Ojo, y solo el pan. Falta la mantequilla, la leche, el huevo, la gallina, todo lo demás. Lo que quiero decirles es que un precio, en realidad, no es una decisión del que está al final, o sea, del que te vende el producto, a no ser que esté especulando. O sea, si él cierra su tienda y no la vende y te la vende mucho más caro, ahí sí podría ser su decisión. Pero antes, el precio en realidad es producto del mercado. Es producto de la coordinación de miles de personas. Esto fue un problema de la Unión Soviética. La Unión Soviética, como fijaba y controlaba precios, no tenían forma de determinarlo porque no hay forma humana de controlar, de coordinar todos esos precios. O sea, sube el agua, eso te impacta. Es más, tú empiezas a bloquear algunos precios, ¿me entiendes? A prohibir algunas cosas, y hay personas que se van a salir de tu cadena de suministro. La papelera va a preferir, por ejemplo, si no le vas a pagar, va a preferir cerrar y él va a vender solo cartón, ya no te vende bolsa de papel. El que hace máquinas de hornos va a preferir cerrar, ¿me entiendes? O sea, si los precios no le conviene, el pata prefiere cerrar y hay negocios que cierran. Y así quedan más desempleados. Exacto. Entonces, lo que quiero decirles es que es materialmente imposible. Se ha intentado durante 80 años en el mundo, se ha hecho esfuerzos serios de controlar, 80 años no, en realidad se ha intentado por 4.000 años, pero en los últimos 80 años se ha hecho de manera científica, en la Unión Soviética y en otros países socialistas, y no se puede. La Unión Soviética tenía un ministerio de fijación de precios, y ¿saben lo que hacía ese ministerio? Tenía gente llamando a sus embajadas a preguntar, oye, ¿cuánto vale allá esto? Y fijaban en base a ese precio. Porque ellos no tenían una forma de equilibrar todo esto. El precio en realidad es una alarma. Como todo esto es un sistema finamente equilibrado, y ojo, no hay ninguna persona decidiendo, está todo ahí equilibrado. Si un precio no conviene al final, la gente se puede salir de ese mercado. Es decir, los transportistas, por ejemplo, pueden decidir no trabajar o dedicarse a transportar otra cosa. Y el precio te lo paran, el producto empieza a escasear. No hay forma de controlar eso. Entonces, bueno, sí hay una forma, la competencia. Cuando tú generas competencia, los precios que funcionan con competencia sin control estatal caen.
Les pongo varios ejemplos. Un ejemplo antiguo, los autos. Cuando los autos comenzaron, a inicio del siglo XX, costaba, comprarte un carro era como comprarte un avión. Era carísimo, solo los muy millonarios podían. Pero vino Henry Ford con la producción en serie. En realidad Henry Ford no inventó la producción en serie, pero él la masificó. Ya, él vino con la producción en serie y empezó a competir con otros productores de carros por precios. Y hoy en día los carros están al precio de cualquiera. Un producto que antes era súper exclusivo. Les pongo un ejemplo más reciente. En el año 1996 o 95, cuando todavía existía la CPT, la Compañía Peruana de Teléfonos, conseguir un teléfono en Lima te costaba $3.000. $3.000. Y te demorabas 2 años. Y cuando te lo instalaban, perdón el francés, era un servicio de mierda. Se caía la línea, se te cortaba la llamada. Era un desastre. Y mira todo lo que pagaste, $3.000, todo eso. Hoy en los teléfonos, ¿cuánto cuestan? Claro. Hoy, los celulares, ¿me entiendes? Los celulares han hecho el internet. Los cursos en línea, por ejemplo, ustedes encuentran gente de primera, profesores de primera dictando cursos en línea que te cuestan $10 y te dan certificado y todo. ¿Por qué? Porque la competencia hace que el precio baje. Yo, por ejemplo, Johan vende un producto que yo también, entonces yo para ganarle a Johan, o te doy más calidad o te bajo el precio, o te doy más calidad o te bajo el precio, uno de esos dos. Y Johan, él también va a tratar de ganarme y así. Y el que gana al final es el consumidor. ¿No? Imagínense, todos estos precios hay que coordinarlos para poder alimentar a 11 millones de personas. Ningún gobierno, ninguna empresa, ninguna computadora, ningún nada puede coordinar eso. No se puede. Es materialmente imposible. Otra vez, ¿existen los precios justos? Mi opinión es que no. Es como decir que la gravedad es injusta. Un precio es consecuencia de. Les pongo un ejemplo. La mascarilla. Las mascarillas estas de aquí, en febrero costaban 30 centavos, 40 centavos, las mascarillas quirúrgicas. En febrero del 2020 me refiero, antes de la pandemia. Se decretó la pandemia, vino la escasez y te vendían a 20 soles. Hasta 20 soles te vendían las mascarillas. Lo que pasa es que no había. Estoy hablando de abril, mayo del 2020. En este de aquí la gente reclamaba y todo eso, qué injusto, qué injusto. Lo que sucedía en realidad es que habíamos 33 millones de personas, en realidad éramos miles de millones de personas en el mundo demandando las mascarillas y no había muchas. La capacidad de producción era muy limitada. ¿Qué pasó? A un precio de 20 soles, que todo el mundo decía no y que pedían intervenir, en un Estado socialista lo que hubieran hecho, ¿qué hubiera pasado? Hubiera el gobierno decretado, no, ese precio es injusto, se decreta que la mascarilla cuesta 10 centavos. ¿Y qué crees que pasa con los importadores privados? No traen, ¿no? Y el Estado, entre que roba, licita, le fallan y trae, hay unas poquitas y eso lo distribuye entre su gente, ¿no? Y las pocas que llegan a la gente van a formar unas colazas para que se hubiera hecho un gobierno socialista. ¿Qué pasó en el Perú? En el Perú, ahí funcionó, no hubo intervención estatal porque el gobierno estaba más preocupado con otras cosas, comprando ivermectina, otra cosa, y no compró ni oxígeno ni mascarillas. Y la gente agarra, y yo tengo varios amigos que decían, tenían un poquito de platita, ¿me entiendes? Y decía, pucha, a 20 soles sí me conviene traer, porque la mascarilla en el mercado internacional cuesta pues, menos de $1, ¿no? Entonces los traigo y gano, ¿no? Entonces un montón de gente empezó a traer. Y para junio ya tenías una sobreoferta y el precio que había subido hasta 20 soles volvió a bajar y para junio, julio ya lo tenías otra vez en un sol. Y ya para septiembre, octubre del 2020, ya las mascarillas están otra vez a 20, 30 centavos. Y ahora las mascarillas te las regalan. ¿Por qué pasó eso? Porque el mercado tiende a equilibrarse cuando hay competencia. Cuando no hay competencia, cuando hay un monopolio, sea privado o sea del Estado. Los monopolios son nocivos para los precios del Estado y de los privados, los dos monopolios. Arnaldo,
Dime. ¿Tú consideras que acá en el Perú existe monopolio en algún ambiente, o mejor dicho, en alguna de las líneas, ya sea en el sector banca o agrario o de industrias? ¿Consideras tú que hay algún monopolio? No que haya alguno, que hay un montón. En banca, por supuesto que sí. En AFP, por supuesto que sí. En Gloria es un monosomio, que es una versión. En realidad no es un único vendedor, sino es un único comprador, ¿no? Entonces, Alicor también, las farmacias, o sea, sí hay un montón que influyen en el precio. Y también, por ejemplo, Sedapal es un monopolio. Así es. Pero mira, el celular, todos ustedes y yo tenemos celular. Es más, hay más celulares que peruanos. ¿Por qué? Porque allá la competencia ha hecho que llegue más. Pero en cambio, Sedapal, hay creo que son 2,5 millones de personas que no tienen agua. ¿Por qué? Porque es un monopolio estatal. Los monopolios es lo peor que existe. Porque te obligan a comprar un servicio malo y caro. Arnaldo, una consulta. El tema, por ejemplo, que estás mencionando, la banca, ¿es monopolio o oligopolio? Creo que monopolio es cuando estás solo, ¿no? Para ser exactos, es oligopolio porque es más de uno. Pero claro, cuatro instituciones concentran el 90% de las utilidades, los créditos y todo. Claro, yo recuerdo, mira, viendo estas movidas, por ejemplo, hace poco estaban viendo de que Sony se ha comprado dos suscripciones de anime, por ejemplo, ¿no? Y decía que eso puede ser un monopolio en Estados Unidos. Y en Estados Unidos hay todo un sistema en el cual, cuando hay este tipo de compras grandes, se tiene que analizar desde el punto de vista del gobierno para ver si se está desarrollando un monopolio. Yo recuerdo también el tema de Microsoft, ¿no? Microsoft te vendía tu Windows con tu Office junto, hasta que el Estado norteamericano dijo, no puedes venderlo juntos porque estás obligando a que tengas a tu Windows el Office, y lo separaron. Tienes que vender independiente, porque si no se generaba una distorsión, ¿no? del mercado, lo que yo entendía. Sí, ¿no? el Explorer. Y gracias a eso de ahí, tú conseguiste que existe Google Chrome, que le he puesto que la mayoría de ustedes y yo usamos Chrome. Ajá. Porque era el Explorer, tienes razón, era el Explorer, era tu Windows con tu Explorer, ¿no? Exacto. Y nos obligaba. Y ahora que se dividió, entonces ya salió Google Chrome con más tranquilidad a competir, ¿no? Y exacto, ocurre entonces, eso, y eso es el gobierno de Estados Unidos lo hace, ¿no? Por un tema de mantener el equilibrio del mercado de esta competencia que tú mencionas. Exactamente. Cuando solamente hay un jugador dominante, ya no es libre competencia. Pues. Ese es el problema, que en el Perú la izquierda siempre le llama la derecha capitalista, pero en el Perú no es capitalista. O sea, ¿sabes dónde es capitalista el Perú? En la comida. Ahí hay libre mercado total. ¿Me entiendes? O los restaurantes, si no consiguen clientes, quiebran. O sea, cierran. Y en la pandemia cerraron un montón. Pollerías, todo eso es el libre mercado total. Entonces tú consigues comida barata, comida de calidad y de clase mundial. El Perú es reconocido por su comida en toda, y eso ha sido con subsidio estatal, con un ministerio de la comida, algo nada que ver. Así no funcionan las cosas. Es por libre competencia en algo que somos naturalmente buenos, porque tenemos buenos insumos y buenas escuelas, prospera. ¿No? Pero a un político se le ocurre, tenemos que ser muy buenos en tal cosa y dirige. No funciona. Y el tema del monopolio, yo sé que en otros países es penado, pues, ¿no? Justo estaba mencionando ya Carlos el tema de Windows, ¿no? De la Microsoft. Acá en el Perú, ¿qué dice la Constitución respecto del monopolio? No, también están prohibidos, salvo... El monopolio, el oligopolio, y si está prohibido, entonces, ¿por qué está pasando esa situación? ¿Por qué pasa? ¿No? O sea, lo que yo quiero llegar es al tema de que algo está mal, ¿no? Sí, o claro. Son nuestros propios políticos, o son los grandes poderosos que tienen amañatado a los políticos para sus preferencias, o qué cosa, ¿no? Porque de hecho que algo está mal. Si la Constitución claramente te dice que eso está prohibido, ¿por qué se permite? ¿Por qué ha pasado? ¿No? A ver, ese es el gran problema. Martín, te lo pongo así. O la gran pregunta, mejor dicho. Keiko recibió un maletín con $3 millones, tú sabes, ¿no? Eso claro, no fue, ese maletín no fue para defender el libre mercado.
La libre competencia y todo eso, ¿no? No, claro que no. Ya, pero lo que pasa es que la izquierda nunca te dice eso. La izquierda que te dice, no, que la derecha capitalista y que no sé qué, nos meten a todos en un solo saco. Y no es así. Y el concepto, para ir redondeando esta idea y pasar al otro tema, los precios no es que sean justos o injustos. Los precios son consecuencia. Que el tratamiento de una persona de un mes, o sea, un día en UCI, en una clínica de Perú, te cuesta 10.000 soles. Si tú estás 30 días, te va a costar 300.000 soles. ¿No? Ya te hacen tu descuentito, 250.000 soles. Entonces, ya, eso es carísimo, eso es injusto. Es lo que cuesta. Si tú empiezas a controlarlo, lo que haces es que cuando empiezas a controlar, todos estos que intervienen para que esto llegue aquí, empiezan a salirse de esa línea de producción, o incluso salirse del país. Empiezan a no trabajar para eso, porque ya prefiero no trabajar en esto, ¿no? Prefiero dedicarme a otra cosa. Cierra las tiendas, cierra esto, y cuando tú empiezas a cerrar y se empiezan a salir de esa línea de producción, lo que hacen es que el producto sea más escaso, por lo tanto es más caro. Por eso el control de precios siempre origina mercado negro con productos más caros. Tú cuando controlas algo, sube de precio y se hace... Lo que pasa es que justo, la palabra justicia es un atributo humano. No se lo puedes atribuir al precio, que es un precio que es un artefacto, ¿no? Es un concepto, no es humano. Los humanos, o sea, Giancarlo o yo, nos puedes calificar de justos o injustos, eso sí, pero el precio no, porque es consecuencia. Este libro, para el que le interesa, se lo recomiendo, habla de 4.000 años de controles de precios y salarios, habla desde las pirámides, de cómo ha habido muchos intentos, algunos serios, a sangre y fuego, de controlar precios y no se puede. No se puede. Y quieren saber algo. Ahorita en el gobierno de Castillo, si sigue, va a empezar con este tema también. Y genera escasez, porque los agentes que intervienen en esa cadena de producción, que son infinitos, o sea, en realidad tú no puedes saber cuánta gente interviene en una línea de producción de algo. Entonces, todos los agentes empiezan a salirse, prefieren salirse, toman la decisión de dedicarse a otra cosa, de no intervenir en eso. O te traen de contrabando de otros países y todo eso. Entonces, durante 4.000 años los humanos, y seguimos tropezando con la misma piedra. ¿Ok? No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda. Voy a abrir la siguiente. Ya, recordemos esto del control de precios y lo guardamos un ratito porque lo vamos a usar más adelante. Ahora pasemos al siguiente tema, que es analizar el marxismo. ¿Qué cosa nos dice la Real Academia de la Lengua? Nos dice que es un conjunto de las doctrinas filosóficas, económicas y políticas elaboradas por Marx y Engels, que era su socio y mecenas, ¿no? Que constituyen la base ideológica del materialismo histórico y del dialéctico, así como del comunismo. El comunismo es una ideología pura, ¿no? Nunca ha sido implementado, como les digo. Y también se le conoce como marxismo a todos los movimientos políticos fundados en una interpretación más o menos estricta del marxismo. Perú Libre hoy es otro movimiento que abraza el marxismo. El marxismo ha sido probado en todas sus versiones por más de, creo que son como 80 países en la historia. Nunca funcionó. Pero ahí vamos. Otra vez, el modelo peruano sí va a funcionar. ¿Recuerdan esto que vimos la sesión pasada? En base a la libertad económica, tú eres más intervencionista o más liberal. Y en base a las libertades personales que tú prefieres, o sea, uso de drogas, el aborto, la unión civil, la eutanasia, todo estas libertades personales, tú eres o más liberal o más conservador. Las ideas inspiradas en el marxismo son las socialistas, las fascistas y las progresistas. El fascismo, por ejemplo, el nacionalsocialismo, por ejemplo, que es un tipo de fascismo, o sea, los nazis, Hitler, su partido era el nacionalsocialista, ¿no? Solo que la izquierda es un hijo negado de la izquierda, pero mala fama les trae, pues.
los fascistas, Benito Mussolini decía, todo dentro del Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado. Para ellos el Estado tenía que ser poderes totalmente intervencionistas. No pongo comunistas aquí, porque como les dije hace unos minutos, el comunismo nunca ha sido implementado y nunca lo será, porque es una situación utópica, es una situación ideal, ¿no? Es Happyland, ¿no? Pero eso en la práctica no existe. Todo lo que ha habido en los 70 y tantos países que han implementado en la Unión Soviética, en África, aquí en América, que han implementado los proyectos socialistas, no han conseguido llegar a la siguiente etapa del comunismo. Entonces serían los que se derivan del sistema, de las ideas marxistas, son el fascismo, el socialismo principalmente, y algo los progresistas. Pensemos algo en nuestra historia. Algo que no somos conscientes es que desde Adán y Eva, para los que creen, o desde Lucy, que es el primer fósil de resto de humano que se conoce, Lucy hace 200.000 años, hasta el siglo XVIII, en todo este tiempo, 9 de cada 10 humanos vivían en la miseria, pero en la miseria absoluta. O sea, a lo que me refiero es que comíamos de la basura. Esta reunión no hubiera sido posible. Tal vez uno de nosotros, pero el resto vivían, o sea, tu única meta en el día era comer. Y tu esperanza de vida era de menos de 25 años. Todo el mundo cuando mira la historia empieza a creer, pues, pucha, que era el paraíso y todo eso, para nada. La vida que tenemos hoy, ustedes y yo, es mejor que incluso un rico del siglo XVI, un rico del siglo XVII, un rico del siglo XVIII. ¿Ustedes saben quién es Rockefeller? Es el hombre más rico de fin del siglo XIX. Ya, si Rockefeller, sus hijos tenían esperanza de vida de menos de 30 años, nosotros no. Rockefeller, por ejemplo, si le dolía la cabeza, se tenía que aguantar porque no había pastillas. Si quería viajar, tenía que subir un barco y viajar por meses y meses. O sea, ustedes ahorran y toman un avión y van a cualquier lado. Escribes por WhatsApp, él no tenía esa información. Lo que le quiero decir es que la vida, antes, el ser humano era mucho más pobre de lo que somos ahora. Nuestro estándar de vida es altísimo. Luis XVI, en Francia, no tenía todas las comodidades que tenemos nosotros ahora. Es más, algo que tampoco nos damos cuenta, la comida era tan escasa y tan necesaria que en el Padre Nuestro está incluido, danos hoy el pan nuestro de cada día, el pan de cada día, o sea, comer un pan una vez al día. Hoy ya lo decimos porque lo damos por descontado, porque para nosotros comer 3 veces es lo mínimo, pues no, sino un pecadito. O sea, varios de nosotros estamos bien subiditos en kilos porque comemos más de 3 veces al día. Pero así no era la realidad. Imagínense, la humanidad necesitaba tanta comida que lo que tú le pides a Dios está incluido en la oración, solo que lo recitamos sin saber qué implica. O sea, esta imagen lamentable de niños comiendo la basura, que aún hoy lamentablemente existe, era el común en la humanidad hasta el siglo XVIII. Este gráfico, esta página se la recomiendo totalmente, One World in Data, mide el PBI mundial durante o sea, la producción que había desde el año 0, o sea, el año de nacimiento de Cristo, hasta, en realidad es el año 1, no existe año 0, hasta el siglo XVIII, hasta 1870. Muy bien. Sí. Ya, durante todo este tiempo, si dan cuenta, la producción de riqueza mundial no aumentó. Los humanos eran parejo. Y ahorita en esta parte vamos a repasar algunos conceptos importantes, que son los conceptos que terminaron en Marx y lo que hizo elaborar su teoría. La primera es Tomás Moro, que en el siglo XV, nació en el siglo XV, escribió su libro que se llamaba Utopía, que era una comunidad, una isla pacífica, que establecía la propiedad común de los bienes.
O sea, este mundo imaginario, Tomás Moro lo pensó, varios siglos antes que Marx. La diferencia de las sociedades medievales en Europa, las autoridades en utopía son determinadas por el pueblo. O sea, él describió un mundo comunista, digamos, tipo comunista. Tomás Moro ya había pensado en esto. Su obra se llamaba Utopía, que era esta isla. Y de hecho el comunismo se llama comunismo utópico por eso, por la influencia que viene acá desde Moro. Luego tenemos a Michael Montaigne, siglo XVI, o Michel de Montaigne. Perdón si no pronuncio bien porque mi castellano es limitado y mi francés es peor. Él, ¿qué cosa decía? No se saca provecho para uno sin perjuicio para otro. Y él, de él viene lo que se conoce como el dogma Montaigne, que es la pobreza de los pobres se debe a la riqueza de los ricos. Es decir, él tenía el concepto de que si yo soy rico es porque les quité la plata a ustedes. Y si alguno de ustedes se vuelve rico es porque le quitó la plata a los restos o a mí. Y es así. O sea, consideran que la riqueza en el mundo es como si fuera pues una torta. Y de lo que se trata es de quedarse con el pedazo más grande. Entonces, si yo gano, es porque tú perdiste. Luego vamos a ver que eso no es tan exacto. Luego tenemos a Thomas Hobbes, que en el siglo XVI habla del Leviatán, que ya lo había mencionado la vez pasada para el Estado de Derecho. El hombre es lobo del hombre, o sea, dice que el hombre es malo por naturaleza. Hobbes cree que el hombre es malo por naturaleza y necesita una entidad poderosa, o sea, el Estado, para controlarlo, es lo que habíamos conversado. Y hablaba del contrato social, que también Marx lo recoge después. Luego viene Jacques Rousseau, en el siglo XVIII. Él creía que la interdependencia económica y el interés propio conducen a la desigualdad, al egoísmo y a la sociedad burguesa. Lo cual es cierto, porque si ustedes y yo jugamos partido de fútbol con Messi, Messi nos va a ganar, pues. Porque los humanos no somos iguales. Hay algunos que son buenísimos jugando fútbol, otros son buenísimos, Gastón en la cocina, cada uno en lo suyo, ¿no? Lo que pasa es que Jacques Rousseau hablaba de la igualdad como un concepto deseable, como si los humanos fuéramos hormigas. Ellas sí son iguales, los humanos no somos iguales. Tenemos que ser iguales ante la ley, eso sí, pero no ir más allá, ya se vuelve complicado. Entonces Jacques Rousseau introdujo conceptos que recogió Marx como la voluntad general del pueblo, cosa que como lo vimos la semana pasada, la democracia es el mecanismo menos malo, el mecanismo más efectivo para reconocer esa voluntad. Y no es una voluntad general, es la voluntad de una mayoría. Como vimos, por Pedro Castillo votaron los que querían a Pedro y los que odiaban a Keiko, ¿no? El hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado por la pobreza, encadenado por... De eso habla. Y a diferencia de nuestro amigo Hobbes, Rousseau consideraba que el hombre era bueno por naturaleza. Luego había otro concepto vigente en la época de Marx, incluso hoy en día lo usan algunos economistas, es lo del valor trabajo. Es lo que dicen que un objeto es la suma del tiempo social destinado a producirlo. El tiempo social mínimo. ¿A qué me refiero? Esta silla que estamos viendo, por ejemplo, para fijar el valor de esta silla, lo que tengo que hacer es sumar el tiempo del leñador para obtener la madera, el tiempo del transportista que me trajo la madera, el tiempo de poner el algodón y traerlo para formar el cojín, y mi tiempo de armar toda la silla con todos los insumos listos. Todo ese tiempo sumado es el valor del objeto. O sea, los objetos valen por el trabajo que implican. Eso es lo que creía Marx. Y curiosamente ese concepto Marx lo recogió de Adam Smith, que es el padre del capitalismo. Adam Smith se equivocó. Humano, pues. Entonces, y le dejó este concepto a Marx, que lo llevó hasta otra dimensión. De aquí viene el tema de plusvalía. Pero antes, la revolución industrial. Marx vivió durante la primera revolución industrial, en el siglo XVIII, fines del XVIII, inicio del XIX. La primera revolución industrial fue la peor versión del capitalismo que existió nunca. Jornadas sin término, trabajo infantil, condiciones infrahumanas, explotaba una fábrica y se tiraba pues, a todos los trabajadores, hambrunas en Europa,
les adelanto un poquito. ¿A qué me refiero? La máquina de vapor se inventó y aumentó la producción. Alguien puso la máquina de vapor en un barco y el barco empezó a andar más rápido. Y no solo más rápido, sino llevaba más carga. ¿Y sabes qué ocasionó que hubieran barcos de vapor? Ocasionó que el grano de Argentina por primera vez pudiera llegar a Europa. Y era grano en cantidades enormes. ¿Y qué pasa cuando aumenta la oferta de algo? El precio cae, ¿no es así? ¿Y qué creen que pasó con los agricultores de grano en Europa? Quebraron. Y eso fue producto del capitalismo. O sea, siempre que hay una revolución tecnológica, hay estos periodos de reacomodo, pues, ¿no? Y lo peor del capitalismo se vivió en esta época, ¿no? O sea, construían represas o sea, seguridad y salud en el trabajo, un cuerno. Ahí trabajabas como se deja, nomás explosiones, pum, pum, se caía la gente, eso, horrible, horrible. O sea, Marx vio la peor versión del capitalismo lo vio. Y aquí tenemos a Marx, era de origen judío. Arnaldo, o sea que, para hacer una acotación, o sea que si es que Marx hubiese vivido en nuestros tiempos, jamás hubiese escrito sus libros. Al ver me atrevería a decir. ¿No? A ver, eso es lo que quería contar, ¿no? Marx en su vejez invertía en bolsa. Alucina. Buen dato, buen dato. Sí, claro. Es que, me olvidé de ponerles, hay una frase de Marx en la que dice es que no se puede negar el gran empuje que tiene el capitalismo. Porque él empezó a ver, él vivía los bitcoins. Sí, pues ahorita tendría bitcoins, Marx. Él ya empezó a ver los beneficios. A ver, para que se pongan en contexto, la humanidad avanzó muy poquito tecnológicamente, económicamente, socialmente, desde Adán y Eva hasta el siglo XVIII. Se los pongo en estos términos. Si tú coges a un hombre que vivía en Grecia, coges a Sócrates, ¿no? Para coger a alguien conocido. Tú coges a Sócrates y lo traes al siglo XVII, lo paras en París, él va a reconocer la ciudad, así es una ciudad más grande, los carruajes sí son carruajes más grandes, pero los barcos son más grandes. O sea, en el París del siglo XVII, Sócrates va a ver la misma cosa que él veía, en versiones mejoradas. ¿De acuerdo? Pero tú coges un hombre, a Rockefeller del siglo XIX, y lo paras hoy, lo metes a esta reunión de Zoom y se vuelve loco. No entiende qué es Zoom, no entiende qué es nada. O sea, el mundo actual, en los últimos años, ha cambiado. Entonces Marx empezó a ver eso. Sí, pero es que es una barbaridad. Yo tengo 50 años, ¿me entiendes? Yo he crecido jugando con Atari, ¿me entiendes? Y pucha, han venido más versiones de juego. Increíble. Es más, yo veo a mis hijos, intento con unos amigos jugar algo, pero en realidad son juegos de mesa con versión online, pero el mundo se ha acelerado el cambio, una brutalidad, que los hombres antiguos no estaban acostumbrados. El hombre promedio en la antigüedad no salía de su región, no recorría más de 30 kilómetros alrededor de su casa. No había cómo, porque había que irse en carruaje, era toda una expedición. Y además no sabías a dónde ibas a ir, no había tarjeta de crédito, Visa para pagar allá lo que consumieras. Era otro mundo, otra cosa. Y él acuñó otro concepto, derivado del valor trabajo, que es la plusvalía, que es la suma del dogma Montaigne más el valor trabajo. ¿A qué se refiere la plusvalía? Que el burgués se queda con la mayor parte del trabajo del proletario. Es lo que decía. ¿A qué dice Marx no ve el capitalismo? Su referencia es preindustrial. Efectivamente, Marx empezó a ver la industrialización, pero al inicio, las primeras fábricas, los primeros 50 años, si quieres ver, del capitalismo, que es la peor versión. Ahorita las condiciones de trabajo son muy superiores, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la plusvalía? De que el capital, por ejemplo, en el ejemplo de la silla que habíamos visto, suponte que una silla demora 30 horas en producirse. Me estoy inventando, no tengo idea de cuánto demora. Una silla demora 30 horas en producirse. El burgués o el dueño de la fábrica se queda con 25 horas.
y las 5 horas nomás se las paga al trabajador. Es lo que decía que es la probabilidad, y así es como él, en su concepto, la riqueza es una sola cosa, así es como ellos se quedan con el pedazo más grande de la torta. Y Marx trajo el manifiesto comunista, y a mí me parece importante que lo revisemos, porque esto es parte de los planes de gobierno que aplican, ¿no? Hasta ahora. Lo escribió en 1847. Ojo, pueden leerlo, es un libro pequeño, y los invito a leerlo, lo pueden bajar, pongan manifiesto comunista en PDF en Google, y lo bajan, pero aquí está lo principal, es la receta marxista. ¿Qué dicen? Expropiación de la tierra y empleo de la renta de la tierra para los gastos del Estado. ¿Por qué? Porque en el mundo agrícola que veía Marx, ojo, es preindustrial, el mundo agrícola que veía Marx, en la tierra, en la tenencia de la tierra es donde está la riqueza. Después se enteró de que no está en la tierra, sino está en el conocimiento, ya pues es otra historia. Fuertes impuestos progresivos, se refiere cuanto más ganas, más te quito. ¿Por qué? Su justificación moral para esto es porque, como toda riqueza se acumula quitándole al obrero, si tú tienes más, tengo derecho a quitarte más para redistribuir más. Esa era la visión de Marx. Supresión del derecho a la herencia, o sea, no podías heredar. Siempre los socialistas terminan yéndose contra la herencia. ¿Y cuál es su justificación moral? Su justificación moral es que como el dinero lo has hecho quitándole, robándole la plata al obrero, lo que tú le vas a dejar a tus hijos no es tuyo, ni tampoco de tus hijos, es del obrero. O del proletario. No sé si saben, pero la palabra proletario viene de prole. Se llamaba proletario a aquellos obreros que lo único que tenían eran a sus hijos. Era su única propiedad. Pobres, pobres, pobres. Lo único que tenían eran sus hijos. Por eso se llaman proletarios. Entonces, los burgueses, que así se le llamaba a los que vivían en los burgos y que eran los dueños de las fábricas, lo que lograban quitar y regalar a sus hijos es lo que el Estado tenía que quitarles para distribuir. Confiscación de la propiedad de todos los emigrantes y sediciosos, ¿no? Los nacionalistas les encanta este punto de acá. De hecho, los nazis hicieron esto con los judíos. Centralización del crédito en manos del Estado por medio de un banco nacional con capital estatal y monopolio exclusivo. Centralización de transporte en manos del Estado. Multiplicación de las fábricas nacionales, de la producción, rotulación y mejora de los terrenos con arreglo a un plan colectivo, o sea, la planificación centralizada. Él decía, ¿hacia dónde debe crecer la economía? Lo cual es un error total, pues, ¿no? Porque si tú planificas en el siglo XVIII, por ejemplo, en el mundo de los cocheros, iban a tratar de conseguir caballos más rápidos, pero ninguno hubiera dicho, hay que conseguir carros. ¿Me explico? Entonces, cuando tú planificas, tú no sabes qué viene en el futuro, pues. Entonces, por eso las planificaciones tarde o temprano fallan. Punto 8, proclamación del deber general de trabajar, creación de ejércitos industriales, principalmente en el campo. Si ven, Marx era muy agrícola. Y curiosamente, y él lo que pensaba es que el marxismo se iba a dar en las sociedades industriales, ¿me entiendes? Que migraran del campo al mundo industrial. Pero eso no pasó. Ni Alemania ni Inglaterra tuvieron unas reuniones marxistas. Punto 9, articulación de las explotaciones agrícolas e industriales, tendencia a ir borrando gradualmente las diferencias entre el campo y la ciudad. Él buscaba ya la igualdad. Educación pública y gratuita de todos los niños. Los niños siempre son un tema disputado. ¿Por qué? Porque desde pequeño te puedo lavar el cerebro. Es para adoctrinarte. Entonces, los terroristas hacen eso, los marxistas hacen eso, la religión también hace eso. Te adoptan chiquito y te van lavando el cerebro. Y llegas a los 15 años ya bien entrenadito con los dogmas. Abolición del trabajo infantil fabril en forma actual, unificación de la educación con la producción material. Esto era el manifiesto comunista. Esto es lo que debía ser un gobierno justo, es lo que llamaba Marx. Y él planeaba 13 etapas. El capitalismo, que es lo que él vivió, que es el Estado burgués, o sea, en propiedad de los dueños de los medios, y que se quedaban con la plusvalía. Por eso ves acá un gordito millonario quedándose con lo que trabajan los otros. Luego venía el Estado
de socialismo, que era la etapa previa. Aquí era la dictadura del proletariado, esa palabra se me está trabando. Es decir, los proletarios eran los que decidían qué cosas se hacía con los medios de producción. Y los medios de producción tenían que ser estatales. Ojo, no es que Marx estuviera en contra de la propiedad privada. Él sí, o sea, tú puedes tener pues tu casa, ¿no? Tú puedes tener tu celular. Lo que no puedes tener es de un medio de producción. Y él considera medio de producción la tierra, la fábrica, etc. Y la última etapa, el ideal era el comunismo. Sin Estado, sin clases, sin moneda, sin nada. Y cada quien recibiría lo que necesitara en este mundo ideal. Todos tendríamos trabajo y un mundo ideal. Te dedicarías a lo que te gusta y todas tus necesidades estarían cubiertas. Si a alguien le gusta la ciencia ficción, han visto Star Trek, donde no hay monedas, donde trabajas en lo que quieres, todo, ya es el mundo comunista que pensaba Marx. ¿Ok? El Estado comunista nunca se ha implementado, porque es imposible, o sea, nunca ha habido un Estado que logre eliminarse a sí mismo. No. Todos se han quedado en etapas del socialismo. Y siempre, cada nuevo intento te dicen que el anterior no estuvo bien aplicado, ¿no? En la práctica, ¿qué cosa sucede en estos más de 70 países que han implementado el socialismo? La pobreza extrema roza el 80% de Venezuela. Y me he olvidado actualizar esto. Esto es del año 2020. El 2021 esto ya ha llegado, la pobreza extrema, al 90% en Venezuela, para que se hagan una idea. Venezuela, que es uno de los países más ricos del mundo. Pero el sistema, por eso ¿se acuerdan la sesión pasada que les hablaba de que era una falacia lo que decía Pedro Castillo de no más pobres en un país rico, y que era falso porque no existe país rico? Venezuela es la prueba de eso. Un país con recursos no te hace rico, lo que te hace rico es cómo lo administras. Cuba cumplió 60 años de revolución comunista con una tasa de pobreza del 90%. Y, por ejemplo, los niveles de prostitución que hay en Cuba es atroz, ¿no? O sea, la pobreza, en fin, creo que no tengo que contarles qué cosa pasa en Cuba, ¿no? Aquí Gonzalo dice, ¿cuántos años ha sido mal administrado? Por supuesto. Cuba le echan la culpa al bloqueo, pero ojo, el bloqueo no te impide comerciar con los otros 220 países del mundo. Vamos a ver otras. Un ratito acá, ya está. En la práctica, en el Perú, en la práctica, en el Perú, en los años 80, 70 y 80 se aplicó la receta socialista también. Y para los que somos mayores recordarán pues todo esto del pan popular, la leche y el dólar mug y todo eso. Y lo que originó fue una diáspora peruana. A inicios de los 90 hasta el año 95 habrán emigrado entre 3 y 4 millones de peruanos. Hoy hay 7 millones de venezolanos que han salido ya de su país. Pero la diáspora peruana, también producto del capitalismo, del socialismo de los 80, fue terrible y había escasez para todo. El control de precios del que hablamos al inicio, aquí se implementaba a forro, ¿no? Y nada, fue un desastre total. Esta foto me parece impresionante. Es la península de Corea del año 2014. Esto que vemos acá es Corea del Sur, iluminada por todos los focos que hay. Y esto es Corea del Norte, porque no tienen luz eléctrica más que la capital, que está aquí. Corea es un súper ejemplo de lo que este sistema hace, porque Corea, por sus características geográficas y todo eso, es una raza, los coreanos, que no se han mezclado mucho con el resto. Los del norte y los del sur son muy homogéneos, o eran, porque 50 años después de socialismo, la esperanza de vida de un coreano del norte es 10 años menor que la de un coreano del sur. Y no solo eso, son como 2 centímetros más chatos en promedio. O sea, ya la diferencia política se está traduciendo, debido a la mala alimentación, en diferencias físicas, ya reales. Y si esto sigue en el tiempo, pucha,
Esto que era una raza homogénea se van a diferenciar. Aquí hay unos ejemplos de los que han tenido más consecuencia en el intento de implementar Mao Zedong, 80 millones de muertos, y él lo intentó de verdad. Él lo que decía es que la gente en realidad es egoísta por la educación, y te metía a escuelas de adoctrinamiento, y te mataban y todo, 80 millones de muertos. Moraleja, en 1970, la esperanza de vida de un chino cuando Mao murió era de 25 años. La esperanza de vida de un chino, imagínense, mientras que el resto del mundo ya estaba arriba de los 60. Hoy ya los chinos ya se han emparejado un montón, pero con su método híbrido actual, ¿no? Que es capitalismo de Estado. Un método medio raro que después lo podemos analizar porque es algo totalmente nuevo, ¿no? Hitler, el hijo negado de la izquierda, también él fundó el nacionalsocialismo, porque eso es, y desde el Estado. La diferencia entre los fascistas y los socialistas es que los fascistas miran hacia adentro, reivindican su raza, el indigenismo es un tipo de fascismo, ¿no? El que creer de que tu raza por algún motivo es superior a los demás. Ese es el fascismo, mira hacia adentro. En cambio, el socialismo es internacional. Por eso es que permiten que Evo venga aquí, dirija el país, ¿no? Y antes estuvo Chávez dirigiendo a Humala y así. El socialismo es internacional, el fascismo es nacional. Pero el resto de ideas, igualito, el Estado hace todo y eso. Stalin, 20 millones de muertos. Abimael Guzmán, también 31.000. Y uno de los problemas que hubo, si me permiten hacer un alto en la revisión de la historia, es que los Vladivideos destrozaron tanto la confianza en el país, ¿me entiendes? En todo lo que era el fujimorismo y todo eso, que Toledo cuando hizo su gobierno no podía incluir a nadie que haya sido tocado por el fujimorismo. Eliminaron a todos. ¿Y Toledo a quién se abrazó? A la izquierda, pues. Porque a la izquierda progresista. Porque en el espectro político, ¿qué cosa había? Estaba la derecha, que todo había sido tocado por fujimorismo, por lo tanto los descartaron de plano, y estaba la izquierda radical, que eran los terroristas, que eran la izquierda del centro, y Toledo trabajó con ellos. Y ellos han ido ocupando el Estado en los últimos 20 años. ¿No? Y Abimael Guzmán aprovechó el golpe de Estado de Fujimori para decir ese es un Estado ilegítimo y yo me levanto contra ese Estado. Entonces, ahí comenzó la guerra y todo esto, ¿no? Pero bueno, esa es historia más conocida. Este dato me parece súper esclarecedor. También lo saco aquí. Ojo, aquí en este World Data tú pones esperanza de vida y puedes ver este mismo dato, ¿eh? La línea azul oscuro es el mundo. En 1900 la esperanza de vida era poco más de 30 años. Y hoy la esperanza de vida es 70 años, ¿no? Al 2020 está más alto, con COVID y todo, está cerca de los 80. Pero miren Venezuela, este país tan rico que con el petróleo ha ido creciendo, miren la esperanza de vida cómo iba creciendo, y llegó el comunismo y empezó a bajar. Fíjense. Este es el socialismo del siglo XXI, te produce esto. Y los invito a una reflexión. ¿Cuánta gente saltó el muro de Berlín hacia el lado del este? ¿Cuántos cruzaron el mar en balsa o hasta en llanta hacia Cuba? O sea, ¿cuántos se han salido de Miami hasta Cuba? ¿Cuántos caminaron hambrientos hacia Venezuela? Aquí 1 millón de peruanos han venido, pero ¿cuántos peruanos han ido para allá? Algo no está bien. El problema, siempre en la comparación, ¿por qué falla el marxismo? Ahorita vamos a analizar esto. Lo que pasa es que, astutamente, la izquierda siempre compara lo peor del capitalismo, porque el capitalismo es algo que está en la práctica, se está implementando y todo eso, y a veces genera monopolios, o a veces genera pues inequidades, o hace una revolución y deja gente sin empleo, y esa gente sufre, ¿me entiendes? Entonces, la izquierda resalta lo peor del capitalismo, y lo compara con los sueños del socialismo. Cuando tú le hablas a un socialista, él no te habla de lo que va a hacer,
él te habla de lo que sueña, de lo que espera. Un país sin hambre. ¿Quién no va a querer un país sin hambre y todo eso? Por supuesto. Salud para todos. ¿Quién no va a querer eso? La izquierda siempre te responde con sueños. Y cuando critica al capitalismo, lo critica por su realidad. Y el sueño siempre le va a ganar a una realidad. Pues. Pero el problema es cuando el sueño tienes que implementarlo, no se puede. ¿Por qué falla el marxismo? Primero, por este concepto de valor trabajo. Lo que decía es que si esta silla vale 70 horas de trabajo, dije 30, ¿no? O sea, si esta silla demora 30 horas de trabajo, el capitalista se queda con 25 y solo te paga 5. Es más, si puede, se queda con 29 y solo te paga 1. Pero en realidad, el precio de un producto no está determinado por el trabajo que implica. El precio de un producto es subjetivo. Miren este ejemplo. Este Boeing 747 vale 268 millones. Y esta pintura, que mi hijo hace pinturas más bonitas de chiquito, vale 300 millones. Bueno, no valen tanto, pero lo que quiero decirles, en horas de trabajo, según la teoría de Marx, el avión debería valer muchísimo más que esta pintura, porque en ese avión trabajaron miles de personas. En cambio, esta pintura solo trabajó un gallo, ¿no? Le dedicó unas horas a hacer eso. Personalmente no me gusta, disculpen si falta de sensibilidad. El valor es subjetivo. ¿Cuánto vale la mejor hamburguesa del mundo si la lleva una isla de vegetarianos? ¿Qué valor tiene? 0. El valor es subjetivo. El valor lo fija el mercado en base a la oferta y la demanda. Si tú ofreces algo que nadie quiere, no tiene valor. Si tú ofreces algo que un montón de gente quiere, vale un montón. Lionel Messi, ¿por qué gana lo que gana? Porque el show que hace los domingos, ¿entiendes? Te llena un estadio y te vende camisetas. Se fue al Barcelona, lloró un poquito y ya se ha ido al Paris Saint-Germain a seguir ganando pues, un fútbol de plata. El valor es subjetivo. No es objetivo. Un doctor en Perú, ¿cuánto te gana? ¿6.000 soles? ¿7.000 soles? Lionel Messi ha estudiado mucho menos que eso. Es que estoy exagerando, ¿no? Pero es que el valor es subjetivo. El mercado paga en función de lo que se demanda, no en función de lo que se trabaja. El control de precios no funciona. Eso que hablamos al principio, en la práctica, cada vez que se intenta, lo que sucede es que muchos que conforman esta cadena de producción se salen, eslabones, y la cadena se rompe. Y el producto se cae. Los monopolios. Si usted ve el banco ha pasado de una ventanilla, esto ha pasado durante mi vida, una ventanilla con computadora a un cajero que donde tú mismo puedes atenderte, ahora en Yape. Ya no necesitas ni cajero ni nada, por el dinero hacemos todo. Esta evolución ha sido producto de la competencia. El monopolio elimina la competencia. Es por eso que tú vas a una entidad del Estado y la entidad del Estado, todos están a este nivel todavía. Bueno. Por la pandemia algunos pasaron a la web, pero la mayoría es todo ir a hacer tu colaza y ahí. ¿Por qué? Porque no tienen ningún incentivo para mejorar. El incentivo te lo pone en la competencia. Otro tema que hace fallar al marxismo es el populismo. Los recursos del Estado se usan con criterios de eficiencia. No son usados con criterios de eficiencia, son usados con criterios políticos. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué hubiera hecho un gobierno populista en el siglo XIX? ¿Me entiendes? Con los cocheros, cuando empezaron a aparecer los carros, probablemente hubieran prohibido los carros, o le ponen impuestos para no dejar sin empleo a los cocheros. Hubiera sido complicado. La plusvalía, es decir, que tú te quedas con parte de la riqueza, que el empresario no fija el precio de venta, lo hace el mercado. La plusvalía no es real. Lo que genera riqueza no es la plusvalía, lo que genera riqueza es las ideas de innovación, el que inventó el iPhone, el que inventó la iniciativa privada, con tal de ganarle a la competencia, inventa cosas, ¿de acuerdo? Y eso es lo que mueve a desarrollar. Fíjense ustedes, miren a su alrededor, o sea, los invito a mirar la electricidad, la computadora que están usando, el celular que está por ahí, el reloj, su ropa, todo ustedes es un invento privado, nada es un invento estatal.
porque el Estado no inventa nada. Todo es iniciativa privada y que compites y ganas, das preferencia y ganas. El dogma Montaigne, también muy usado, que los pobres no lo son por los ricos, o sea, el pobre es pobre porque el rico es rico. Y eso es mentira. La pobreza es el estado natural del ser humano. Cada uno de nosotros nacemos desnudos y sin nada, sin propiedad, sin cultura, sin nada. Todo nos lo va dando nuestra familia, nuestro entorno y todo eso. Lo que sí tiene causas es la riqueza, como vamos a ver el siguiente jueves. Pero la pobreza no tiene causas. Ese es algo, por ejemplo, que la izquierda no suele decir. La pobreza no tiene causas. La pobreza es el estado natural de todo ser humano. Lo que tiene causas es la riqueza. Y a eso deberíamos dedicarnos, no estar peleando en fin. Si somos libres, en verdad, no somos iguales. Cada uno se dedicará a cosas distintas. Si somos iguales, no somos libres. Si en verdad somos iguales, es que nos han, a la fuerza, igualado. ¿Ok? Y hasta aquí es mi presentación. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta, algo que quieran comentar. Bueno, yo quiero compartir la verdad que no recuerdo dónde lo leí, dónde lo escuché, y ni la edad que tenía, porque no es más de 20 años que escuché todo esto, ¿no? Sobre el comunismo, ¿no? El comunismo, digamos, te corta, te aplasta la esencia del ser humano. Y la esencia del ser humano se diferencia en su capacidad artística, de crear, de innovar, de pensar. Comunismo, por ejemplo, como dijeron, ¿no? Hacen el mismo pan, y el mismo pan para todos, porque lo dicta el comunismo que tiene que ser igual, y con esto estás bien, y con esto te alimentas, y punto. Entonces, a alguien se le ocurre pues ponerle algo más, ¿no? Porque fue su conocimiento, su idea, ponerle rayitas, no sé, Hacerlo ponerle algo largo. más, hacerlo redondo, y eso está fuera de, digamos, de los costos, pero con lo que se pausa se incrementa, ¿no? Pero es propiedad intelectual y creativa de esa persona, que igual el Estado pues, puede fabricar las mismas zapatillas para todos, ¿no? Para todos los peruanos, pero a alguien le gustó de repente se ingenió ponerle aire por dentro y otro tipo de pasador, porque esa es la naturaleza del ser humano, de ser creativo. Entonces, eso puede encarecer el producto, definitivamente, pero hay personas que lo quieren, les parece agradable y lo quieren escoger. Entonces, este sistema te mata eso, ¿no? Entonces, no eres libre, ni de pensar, ni de sentir, ni de soñar, ni de muchas cosas. No hay nada más democrático, agradezco tus comentarios y estoy totalmente de acuerdo, no hay nada más democrático que el libre mercado. ¿Por qué? Tú en el libre mercado, por ejemplo, de comida, en el Perú, en comida sí existe el libre mercado. Tú sales con tu plata, tú sales con tus 10 luquitas y tú escoges qué como. Me como un pollo a la brasa o un cuartil de pollo o me voy al chifita, y al que te gusta, al que te da buen servicio, a él es como si estuvieras votando por él, le estás dando. Y al que no te gusta, no vas y quiebran. Acá incluso franquicias internacionales tipo Taco Bell y eso han quebrado en Perú porque gente no lo prefiere. No hay nada más libre que el libre mercado. En cambio, cuando hay un monopolio, todo estás obligado a tu pan popular, a tu leche Ensi, a tu vaina, y la calidad se cae al un desastre. No sé si bueno, tiene otro comentario. Yo creo, no sé, veo acá a todos mis correligionarios y creo que no hay mucho que comentar de comunismo. Por donde le quieran buscar algo, creo que básicamente, pues, no es la tendencia. O sea, la buena voluntad siempre va a existir, ¿no? Digamos, de poder hacer algo por el prójimo, de ayudarlos y todo, pero si eso lo formalizamos y lo implementamos y nace estas cosas
¿cómo se llama? De querer ser, querer ser, ¿cómo se llama? La persona que vaya a direccionar todo esto, a dirigir, pues ya cada loco con su tema, ¿no? Es el asunto, ¿no? Y como estamos en democracia, pues es una plataforma. Lo que pasa es que en estricto es que las personas, a ver, lo que pasa es que el socialismo va en contra de la naturaleza humana. Ustedes y yo nos levantamos en la mañana y nos esforzamos por los nuestros, por tu familia, por crecer. Todos vamos a la universidad para aprender, para desarrollarnos. Eso es lo normal, ¿me entiendes? No es que tú te levantas por el bien común y que tú trabajas para que la humanidad esté mejor. Eso es como consecuencia. Y tú lo que vas a hacer va a estar dentro de la ley y todo eso, pero lo que te mueve es tu interés personal y está bien. Es correcto. Eso no está diciendo no ser solidarios. Tenemos que ser solidarios, por supuesto que sí. Eso no quita la solidaridad, pero la solidaridad no puede ser forzada. Y bueno, sí, está claro que el comunismo no existe, pero nunca ha existido, ¿no? Y yo creo que por eso tampoco hay más comentarios. Es más, tampoco veo viable que ahorita el comunismo se quiera implantar, para nada, ¿no? No, es imposible, no va a progresar. Pero sí, yo desde mi punto de vista, tengo estoy bastante desacuerdo, ¿no? Bastante desacuerdo con las formas, o sea, ¿en qué sentido, no? Como tú bien dices, uno se levanta para trabajar por tu familia, por tu mejor, etcétera, ¿no? Y en realidad el primer objetivo es que tú progreses, ¿no? Tú progreses tu familia, todo, ¿no? Y sí, y de verdad también te gustaría a ti, y eso queda ahí como un sueño, como dicen bien ustedes, la demás gente también progrese y todos sean, pues, bien, ¿no? Cada quien a sus objetivos, ¿no? Pero, claro, eso, o sea, para eso está la política, o sea, para eso están los gobiernos, porque ellos son los que tendrían que velar por eso, ¿no? O sea, para que toda la gente tenga las mismas oportunidades, los mismos conocimientos que te den a ti, por ejemplo, yo tengo una comparación. Nosotros, a Dios gracias, tenemos esta oportunidad de poder divagar o estar tertuliando sobre estos temas. Pero la gente y vuelvo yo al Perú profundo, ellos nunca han tenido esa oportunidad, o sea, ni siquiera saben que existen esas cosas. ¿Por qué? Porque el Estado los tiene olvidados, los tiene ahí, o sea, el Estado no gestiona para que esos conocimientos puedan llegar a ellos. Entonces, yo sí voy a eso, ¿no? Lo que yo quiero y lo que yo anhelo, así como ahora que estoy en política y por mi sentido de siempre de este espíritu que tengo, es que esa gente tenga esas oportunidades que nosotros hemos tenido, ¿no? Porque esa gente, ¿cómo va a pensar o va a querer progresar algo si a la final es siempre lo único en su universo reducido? Solamente saben que tienen que amanecer, criar a sus chanchitos, sus vaquitas, ¿no? Su ternedito, que es una cosa muy bonita todo, pero ahí nomás van a estar, o sea, no van a poder aspirar a más porque no tienen más conocimiento, salvo que alguien les puede informar o darle, ¿no? Entonces, es más, hasta pienso de repente que esa vida es mucho mejor que la que uno tiene acá en la capital, en las ciudades, que es, ¿no? Con tantas cosas que se ven. Pero el tema es de que no se le da la oportunidad a ellos de poder, poder trascender, ¿no? Con su vida. Y entonces es ahí donde veo y doy cuenta, pues, que el gobierno o algo está mal, ¿no? Que las cosas no deberían ser así. Entonces, los gobiernos están hechos para que siempre haya este tipo de personas de cuales no tienen, mientras más ignorantes sean, mucho mejor, y ellos pueden hacer mejores sus cosas, pero lo que ellos quieren, ¿no? Ojo, Martín. Eso yo lo veo de esa manera. Ojo, Martín, que en 1990 el 50% de peruanos vivían en pobreza extrema. 50%. 3 millones se tuvieron que ir al exterior. Y al 2019, antes de la pandemia, estábamos ya en 19 o 18% de peruanos en pobreza extrema. Nunca en la historia del Perú había habido tan pocos pobres extremos, que son la gente que vive, como tú dices, que sobrevive, que vive como en el siglo pasado, o hace 2 siglos. Lo cual es un crimen, ¿no? Pero nunca
en la historia del Perú se había reducido tanto la pobreza como ahora. Yo sé que igual estamos hablando de mucha gente, pero lo que me presta reflexión es que estamos en un camino que efectivamente está reduciendo y está metiendo más gente a la modernidad. Pero están dispuestos a mandar al diablo y comenzar con otras cosas, ¿no? No, pero Sí. es una modernidad que siempre te va a tener a ti ahí en eso, donde tú estás. O sea, ¿qué tendría que pasar para que un Martín, un Johan, ¿no? O sea, que sea un millonario. Que llegue el mercado, que llegue Internet. ¿No? O sea, pero bueno, sí, pues, o sea, hay cosas así, ¿no? Sí, buenas. Yo quería conversar varias cositas, ¿no? La vez pasada se habló algo de que era la buena intención, cuando queríamos hablar, por ejemplo, de la buena intención de querer controlar de repente como la seguridad, generar un sistema paralelo. Y acá también estamos viendo de la buena intención, pero el hecho es cómo hacer que esa buena intención sea efectiva, porque los que estamos viendo es que a raíz de, bueno, en este tema de socialismo y comunismo, yo creo que Marx no lo ha hecho por hacernos daño, ¿no? Es más, los socialistas no quieren hacer daño, han querido el bien de la gente o que llegue a más personas. Pero lo que pasa es que, ¿cómo se hace eso? Y yo siempre he pensado, y creo yo humildemente, que esto viene con alguna reflexión que veo del punto de vista religioso, que decían, que graficaban a Dios, ¿no? Decía, Dios no hace las cosas, Dios hace pequeñas cositas aquí, pequeñas cositas allá, para estimular, para que la gente misma es la que termine haciendo, en este caso, la riqueza. Yo creo que el Estado no va a ir a ponerle internet a una persona que no maneja, pero por ejemplo el acceso al celular es una manera ya de empezar a conectarse, ¿no? De aprender más. Igual, si el Estado va a hacer algo, o el gobierno va a hacer algo, tiene que ser pequeñas cosas y que la gente avance desde ahí y genere su propia riqueza en lo que le guste, ¿no? En lo que quiera. Hay gente que va a querer vivir como vive hasta ahora, porque como hay ciertas ventajas. Hay otros que van a querer explorar otras oportunidades, y lo que estamos mencionando, Martín, ¿no? El tema del acceso a la oportunidad, el acceso a la información para que quieras hacer lo que tú quieres, ¿no? Y eso te genera una riqueza que te da, como bien conversábamos, generar un bienestar para ti, para los cercanos y ir avanzando. No sé qué piensan de eso. Sí, o sea, para mí el Estado se debería achicar y dedicarse al tema de infraestructuras, carreteras, infraestructuras, cerrar todos esos ministerios de la mujer, del ambiente, MIDIS. Yo me volaría la mitad de ministerios. Y también... Bueno, no, bueno, el tema del ambiente sí yo lo creo algo muy importante, ¿no? No, ojo, yo no estoy diciendo que no sea importante, lo que estoy no, claro, diciendo... el ministerio, solo que debería ser mejor administrado, eso sí, o mejor orientado. Pero sí, yo sí concuerdo que no debería haber tantos ministerios, ¿no? Porque en realidad, yo creo que sí, pues tienes razón, ¿no? Debería haber. Pero sí, existen los puntuales, ¿no? Una buena carretera ayuda mucho más a la población a conectarla. Una buena carretera con internet al costado soluciona el problema de toda la gente alrededor más que cualquier... Claro. O yo sea, sí como informático que estoy metido en ese tema, para mí sí me parece muy importante, o sea, que esté bien orientado el tema de las telecomunicaciones, ¿no? Es más, yo preferiría que sí exista un Ministerio de Telecomunicaciones, que no esté dentro del transporte y comunicaciones, sino especialmente telecomunicaciones, ¿no? Pero claro, eso tiene que ser ya orientado a una inversión en la investigación también del propio, en este caso, ministerio, una inversión en la investigación para los estudiantes, mejor dicho, ¿no? Es algo muy amplio, ¿no? Pero sí yo quisiera, ¿no? Como también me emocionaría si está bien orientado este ministerio que quieren crear de ¿cómo se llama esto? De tecnología. tecnología, ¿no? De tecnología. Sí, sería interesante, ¿no? Porque va a apoyar la investigación, que es lo que no hay, lo que nunca ha habido acá, ¿no? O sea, debemos incentivar más a la investigación, o sea, somos muy capaces de poder tener conocimientos
y tener los medios, lamentablemente para la investigación se necesitan medios, ¿no? Y sí, o sea, hemos visto que tenemos peruanos que con pocos recursos han hecho buenos proyectos, ¿no? Hace poco nomás he visto que un joven ganó un concurso en Discovery Channel por crear una turbina que te ara y te crea, o bueno, te hace llegar o dar agua potable, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, mediante el tema del aire, lo refrigeran hasta un estado en el cual empieza ya a gotear y son capaces de crear hasta 40, 80 litros, creo, de agua diaria, imagínate, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Necesitamos ese tipo de gente innovadora que investigue. Y si ese ministerio lo va a hacer, que espero que sí lo haga, para mí sería excelente. Porque Lo no que podemos pasa es seguir que siendo países dependientes de otros países que tengan lo último en tecnología o qué sé yo. Que de verdad que va a pasar mucho tiempo para poderlos igualar, ¿no? Pero por algo se empieza. Por algo sí, se empieza, ¿no? sí, Martín, pero lo que pasa es que cuando yo escucho ministerio, yo escucho normas, leyes, burocracia. Claro, todo- es verdad. También es verdad. Eso sí es Entonces, verdad. y también, acuérdate, Richard Swings, a montones. Eso sí, lamentablemente es así, ¿no? Pero bueno, algo se tiene que hacer al respecto, ¿no? Algo se tiene que hacer. Paralelamente a eliminar esos Richard Swing, pues se tiene que apoyar bastante en lo que es la investigación. Es que el camino para mí, la experiencia de la comida peruana es el camino que deberíamos seguir. El Perú es prácticamente una potencia mundial en comida peruana. Se han fabricado escuelas de primer nivel, se hace investigación y todo eso. ¿Y hay acaso un ministerio? No. Es más, el Estado no intervino. No, claro, pero, o sea, claro, tú dices a crear un ministerio de la comida peruana. No, al contrario, seguir el camino de la comida Entonces, peruana. no, o sea, pero ¿qué pasa si no, es que todos no somos cocineros, pero no todos nos queremos la comida? No, yo sé, lo que estoy diciendo es seguir esa Entonces, ruta. yo no quiero basarme en agarrar y preparar platillos, no, yo quiero más, investigar más. Yo sé que la comida peruana, sin quitarle méritos a la gente que se dedica a eso, tiene su tema de investigación, pero de repente uno quiere otras cosas, ¿no? Que tienen que ver más con la tecnología, con la ciencia. Entonces, por eso te digo, para mí sí sería un acierto en que ese ministerio pueda crearse. Y ahorita el que lo va a dirigir, yo supongo que es el ingeniero físico nuclear, Modesto Montoya, al cual yo lo he seguido bastante tiempo, pues sería excelente. Ojalá que se dé, ¿no? Yo estoy bien escéptico, pero bueno, el tiempo Sí, dirá. pues, vamos a ver, claro, vamos a ver cómo son las cosas. Aquí Gonzalo hace una pregunta, dice, ¿por qué las economías sociales de mercado sí triunfan en Europa? Ojo que Europa no se hizo rica con el camino socialista, sino Europa durante los 70s, 80s y 90s siguieron reglas de libre mercado, solo que en este siglo giraron a economías asistencialistas que están en serios problemas. Grecia, Italia, España están quebrados, Francia también. Pero lo que pasa es que están viviendo de lo que ganaron sus padres. Entonces, y nosotros queremos que ellos, el papá hizo la plata y el hijo se compró un Ferrari. Nosotros queremos comprar de frente el Ferrari sin hacer la plata. Claro. No, sí, pues, es verdad. Ya estoy sobre la hora. Muchas gracias. El siguiente jueves seguimos con esta charla que espero les sea de valor. Gracias a ti, Gracias, Arnaldo, de buenas verdad, noches. porque siempre nos instruyes bastante. Listo, gracias. Por todo el conocimiento que nos comparte. Encantado. Gracias. Sobre todo. Muchas gracias, Arnaldo. Chao, chao. Buen fin de semana. Buen fin de semana.